Sabemos que entre las culturas de diversos países y pueblos se han encontrado registros que hablan sobre un evento catastrófico universal. No es de extrañarse que la Biblia también lo mencione. Nos referimos, por supuesto, al diluvio. ¿Qué dice la Biblia sobre este suceso y lo más importante, qué enseñanza nos deja? Acompáñame en este nuevo resumen de la lección de escuela sabática. Cuando hablamos del diluvio ya se nos vienen algunas preguntas a la mente, como por ejemplo, ¿por qué Dios decide destruir su creación con un diluvio universal? ¿Por qué Noé y su familia son los únicos en salvarse? ¿Qué significa la frase Dios se acordó de Noé en Génesis 8:1? ¿Podemos pensar en la posibilidad de que Dios se olvide de alguien? Comencemos con esta primera idea. Dios crea y Dios destruye. Es necesario recordar que Dios no es un Dios que actúe sin ninguna razón y vaya por el universo destruyendo todo lo que se interponga en su camino. No, de ninguna manera. Para entender un poco la decisión que Dios tomó con relación al diluvio, es necesario revisar la Biblia. Génesis capítulo 6 versículos 5 y 6 dice: Jehová vio la maldad de los hombres y era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La situación del mundo en ese tiempo, según el registro bíblico, era la de un mundo con tantas injusticias y perversidades que te puedas imaginar. Pero presta atención a algo que también nos menciona la Biblia. Cualquier ser humano que vivía en esos tiempos podía ver que la maldad del hombre era grande, pero solamente Dios podía ver cómo estaban los corazones de ellos. Desgraciadamente, sus pensamientos, como sus obras, era de continuo solamente al mal. Su imaginación, su perversión estaba en sus pensamientos y en sus obras. Esta era la raíz amarga del por qué Dios toma esta decisión difícil. El corazón era engañoso y perverso, los principios eran corruptos, sus hábitos, sus intenciones y planes eran malvados. Ellos hacían el mal deliberadamente y no contentos con las perversidades existentes, se las ingeniaban para hacer nuevas perversidades. Ya vimos que esto es lo que hace el pecado. Nos aleja de Dios cada vez más y más, hasta hundirnos en la peor situación de nuestra vida. Dios vio la maldad del hombre como cuando un padre es herido por la desobediencia de su hijo, o como cuando un padre llora frente a la permanente rebeldía de su hija, al punto de arrepentirse de haber tenido hijos. La palabra de sentencia que Dios usa aquí es muy dura contra toda clase de vida en la tierra, al decir: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Quiero que recuerdes algo, amigo. El odio de Dios no se encendió con el hombre en sí mismo, se enciende contra el pecado del hombre. Y el arrepentimiento de Dios por haber creado al hombre no es el arrepentimiento tal como nosotros, los seres humanos, lo conocemos. El arrepentimiento por la que pasa Dios en la historia bíblica es más bien parecido a un dolor, a un sufrimiento, a una profunda tristeza que sintió por su obra maestra, la humanidad. Dios se muestra en el Génesis como un Dios que crea, pero también como un Dios que destruye. Quizá pueda parecerte ahora mismo extraña esta idea, pues sí, es difícil imaginarnos a un Dios que destruye. Dios es un Dios que destruye, pero el pecado. Y Dios no ha cambiado. Ahora mismo Dios quiere destruir el pecado de tu vida. Quiere destruir todo lo que te aparta de Él. Por eso muchas veces permite que una relación de noviazgo fracase, porque llevaría a estos jóvenes a una vida de lágrimas y sufrimientos.
A veces permite que te despidan de un trabajo que tú sabes que estaba alejándote poco a poco de la iglesia. Y un día no muy lejano, Dios terminará por completo su obra de destrucción total del pecado cuando Jesús venga por segunda vez. Pasemos a esta segunda parte. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. ¿Cómo pudo Noé hallar gracia delante de los ojos de Dios? La respuesta está también en Génesis capítulo 6, versículo 22. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios, así lo hizo. Cuando el resto del mundo era malo, Noé se mantuvo íntegro. ¿Ya te pusiste a pensar en cuán difícil es obedecer a Dios cuando la mayoría dice lo contrario? ¿Ya experimentaste lo difícil que es nadar contra la corriente de este mundo? Cuando la familia te obliga a ignorar los mandamientos, cuando te cierran la puerta de tu hogar por solamente asistir a la iglesia. Y allí estás tú, en la firme decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres. Que este sea nuestro deseo principal, esforzarnos para poder ser aceptados por Dios, aunque seamos rechazados por el mundo. Finalmente, Dios se acuerda de Noé. Cuando la Biblia menciona que Dios se acordó de Noé, el significado real de esta frase no es el simple acto de recordar algo olvidado, como nosotros los seres humanos lo hacemos cuando nuestra mente imperfecta se olvida de algo. No, no podemos pensar que Dios se olvide de algo, mucho menos de alguien. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó de Noé, el verbo zahar se refiere más bien al acto de cumplir una promesa. Dios no se había olvidado de Noé. Todo este tiempo había cuidado de él y de su familia, pero ahora era tiempo de comenzar un nuevo pacto. Yo también tengo que decirte algo, amigo querido. Así como Dios no se olvidó de Noé y su familia, Dios tampoco se ha olvidado de ti. Tú podrás decir que no conozco tu vida y la situación actual de tu hogar, y tienes razón. Puedes argumentar que son muchas las dificultades que te han hecho retroceder de los caminos de Dios, que cuando pasaste por las peores necesidades de tu vida, las personas se alejaron de ti. Cuando más necesitabas un abrazo, todos tus amigos te dieron la espalda. Y sí, quizá tengas razón, pero a pesar de todo eso, Dios no se ha olvidado de ti. Cuando el mundo te abandona, Dios corre hacia ti para abrazarte y te dice: voy a cumplir mis promesas en tu vida. Solo confía en Dios y pon tu confianza en Él. Haz conforme Él te indique en su palabra y verás su mano guiando tu vida. Que el Señor te bendiga.